Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí otro domingo. Vamos a alabar a nuestro Señor leyendo primero el Salmo 100. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Nos podemos poner en pie. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí en esta tarde, Señor, y como hemos cantado, venimos a tributarte gloria y honra, Señor, que es lo más grande que podemos y lo más hermoso que podemos hacer a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos traído aquí e invocamos a que tu nombre sea, Señor, alabado por todos nosotros y por todo tu pueblo en la faz de la tierra, en estos momentos, antes o después, cuando se reúna tu pueblo para hacerlo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Igualmente te queremos pedir por nuestros hermanos que no pueden venir por circunstancias varias, Señor, que tú seas con ellos y que tú le hagas llegar que en este momento está tu iglesia en muchos lugares dándote a ti esa alabanza, Señor. En tu nombre, Padre, te queremos pedir que tú te quedes con este tiempo para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Gocémonos en el Señor, levante
Abriremos nuestras Biblias en 2 de Pedro 1, del 3 al 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Ha llegado el momento de presentar nuestras ofrendas y oraremos también por ellas. Oraré yo mismo. Padre, te damos gracias por poder estar aquí. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que tenemos y te damos gracias porque viene de ti, Padre. Te pido por estas ofrendas que las bendigas y que puedan ser usadas para glorificarte y para los que lo necesitan. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Nos podemos sentar. También en sus manos a través de la oración en esta tarde. Decía el filósofo y famoso orador de la antigua Roma, Séneca, acerca de la gratitud lo siguiente: nada es más honorable que un corazón agradecido. Y un pastor congregacionalista del siglo XIX afirmaba que la gratitud es la flor más bella que brota del alma. Y sin duda, si encontramos un corazón agradecido entre los personajes del Nuevo Testamento, ese es el corazón del apóstol Pablo. Como bien dijimos, Pablo se distinguió, ¿verdad?, por una profunda vida de oración y de acción de gracias, a través de una lectura atenta de esas cartas que él envía a las iglesias, pues comprobamos aquí y allá, ¿verdad?, que su vida de oración y de gratitud es una incesante, constante, firme y perseverante. Era algo habitual, ¿verdad?, en su estilo de vida, y continuamente eleva su corazón a Dios en acción de gracias. Como decía una reconocida política irlandesa activista por los derechos de los niños, desde la perspectiva de la gratitud, todo es un milagro. Y así vivía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, consciente de que todo en su vida, todo en su ministerio era un milagro de Dios, era un regalo, era producto de la gracia sublime, de la gracia inmerecida del Señor, de su compasión, de su poder derramado en la vida de este siervo del Señor. Y de allí la continua gratitud del apóstol. Ciertamente, la vida del apóstol, así como sus escritos, hermanos, debe inspirarnos de continuo y mover nuestros corazones, ¿verdad?, a esa vida de oración, a esa vida de fe, a esa vida de gratitud, de acción de gracias continua al Señor. Hoy meditaremos precisamente en ello, queridos hermanos, en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Primera Tesalonicenses 2,
versículos del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: por todo ello, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra humana, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos sufrieron de parte de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y están en contra de todo el mundo, impidiéndonos a nosotros hablar a los gentiles para que se salven. De esta manera, siempre llenan al límite la medida de sus pecados, pero la ira de Dios los ha alcanzado definitivamente. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta tarde nos preguntamos entonces, hermanos, por qué motivos agradece aquí el apóstol Pablo, cuáles son las razones que mueven su corazón de forma continua a una acción de gracias al Señor. Podemos decir, tomando esa frase, cuáles son los milagros del Señor de parte de Dios que contempla aquí el apóstol, cuáles las señales de su gracia derramada en la iglesia del Señor. Pues en primer lugar, queridos hermanos, Pablo agradece porque la iglesia recibió el mensaje predicado como palabra de Dios. La iglesia recibió el mensaje predicado como palabra de Dios. Así hemos leído en el versículo 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este es un texto grande, sin duda. Queda claro aquí que lo que predicaran los apóstoles, lo que predicaron era solamente la palabra que procedía de Dios, era el evangelio de Dios, esto es el mensaje de la buena nueva que procedía de Dios mismo. Así leemos igualmente en Gálatas 1, 11, 12 este testimonio del apóstol: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El predicador es simplemente un siervo sometido a Dios y a su palabra, sujetado enteramente a la revelación, al mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo, al sublime depósito de la fe revelado por Dios mismo. El mensaje que predicamos, entonces, no es de hombres. No se trata de ninguna filosofía humana, ¿verdad? No se trata de ninguna política ni de sociología, tampoco de buenos pensamientos para el alma. Es directamente palabra de Dios para todo ser humano. Cuando el predicador pronuncia el discurso de Dios, Dios habla entonces. O en palabras del reformador Martín Lutero, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. De ahí la autoridad del siervo de Dios. Es simplemente un heraldo del mensaje que proviene de Dios. Es simplemente, hermanos, un mayordomo del mensaje divino, poderoso y salvador. Mensaje que urge anunciar a toda nación, tal como expresa la misma Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es el mismo apóstol Pablo quien escribe a la iglesia en Roma con estos términos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice Pablo, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han creído, no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito en el profeta Isaías, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquellos creyentes de Tesalónica, qué bendición, habían recibido la palabra predicada por los misioneros como lo que era, la palabra de Dios. Por la obra del Espíritu Santo en sus corazones la habían aceptado con fe, que es un don de Dios, habían recibido por gracia la dádiva de la salvación. En palabras del apóstol Pedro, habían renacido, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nada hay más urgente entonces, ¿verdad?, que la predicación de esta palabra viva y eficaz de Dios. Esta palabra que, como dice el apóstol, actúa en nuestra vida, que nos lleva a la salvación por la fe en Cristo. Esta palabra inspirada por Dios, provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y educar en rectitud, a fin de que los creyentes, dice Pablo, estemos preparados perfectamente, equipados para hacer toda clase de bien. Pablo agradece con acciones de gracias a Dios, porque la iglesia recibió ese mensaje que ellos predicaron un día, lo recibieron como la palabra de Dios. Ojalá el Señor ponga en nuestro corazón esa mansedumbre, esa humildad para recibir el mensaje de la palabra como la palabra de Dios. Y ese sea un motivo también, hermanos, de creciente acción de gracias, de creciente oración delante de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, Pablo agradece por la evidente transformación que esa palabra ha obrado en la vida de aquellos cristianos en Tesalónica. Cuando uno lee acerca de la historia de la iglesia, de las misiones, desde sus inicios hasta nuestros tiempos, llega a la siguiente conclusión. Es por la lectura, es por la meditación, es por la predicación de la palabra poderosa que las personas, las familias, los pueblos, las naciones pueden ser transformadas a lo largo de la historia. Y la misma palabra de Dios da testimonio de su poderoso efecto en la vida de aquellos que la hacemos nuestra. La Biblia, podemos decir, reanima el alma, convierte el alma. La Biblia da sabiduría al ingenuo. La Biblia alegra el corazón. La Biblia da luz a los ojos, la Biblia discierne los pensamientos, lleva a la fe en Cristo. La Biblia nos hace renacer espiritualmente, nos santifica también, nutre nuestro espíritu. La Biblia, como nada, nos da madurez espiritual. La Biblia nos da también madurez personal, nos fortalece en medio de la adversidad, en medio de las batallas, de las luchas. La Biblia renueva nuestra mente, nos guarda. La Biblia nos guarda también, nos protege de los malos caminos, nos edifica, nos hace libres, nos lleva a la salvación. Y así fue, queridos hermanos, en la vida de aquellos paganos que un día adoraban a sus deidades, ¿verdad? Dejaron esos ídolos para abrazar al único Dios vivo y verdadero. Sus vidas fueron cambiadas y empezaron a imitar, hermanos, a los misioneros, a Pablo, a sus compañeros, ¿verdad? Su integridad, su carácter, su fidelidad, su estilo de vida. Imitaron igualmente a aquellas iglesias de Judea que habían sido perseguidas. Las imitaron en su fe también y en su constancia, cualquiera fuera la circunstancia. Y así lo cuenta el apóstol. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Así que Pablo agradece a Dios, no solo en este lugar, sino en otros muchos lugares, porque la iglesia ha sido transformada. Aquellos paganos han sido convertidos por la palabra, por la predicación de la palabra. Recordaba un himno, antiguo himno, algunos lo recordaréis también, que dice así: Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar.
Y la última estrofa, tenía unas cuantas, ¿verdad? Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Este himno que cantábamos seguramente muchos de nosotros siendo niños, adolescentes, ¿verdad? Es un himno que nos habla del gran valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Ojalá esta palabra siga actuando más y más en cada uno. La predicación de la misma transforme nuestro corazón y vida por su Espíritu solamente, hermanos, por su gracia que no merecemos. Y esa sea igualmente un motivo constante de acción de gracias delante del Señor. Y en tercer lugar, como ya de alguna manera atisbábamos, Pablo agradece por la perseverancia que manifiesta la Iglesia en medio del sufrimiento. Pues habéis padecido, versículos 14 al 16, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron esas iglesias de Judea de parte de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los tesalonicenses experimentaron la persecución de los paganos por el hecho de ser cristianos, tal como las iglesias de Judea habían experimentado la misma persecución por parte de los judíos. La prueba del seguidor de Cristo es sufrir con Él. Es llevar la cruz juntamente con Cristo Jesús. Es caminar por el camino de la pasión siguiendo las huellas del Maestro. Tal como expresaba el mismo Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el esclavo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. En este caso, Pablo señala a los perseguidores, en concreto a las de las primeras iglesias de Judea, de aquellos que infligieron gran sufrimiento a esas primeras comunidades cristianas del primer siglo de Jerusalén y alrededores. No se trata ni mucho menos de todo el pueblo judío, ¿verdad? Ni aquí, ni en ningún otro texto, obviamente, ¿verdad? Encontramos ninguna base para el antisemitismo que ha caracterizado a algunos que se hacen llamar cristianos. Esa actitud racista está totalmente censurada en la Escritura, en la palabra de Dios. Pablo habla así de algunos de los de su nación, algunos de sus compatriotas, que sí son culpables de varios cargos. Haber matado al Mesías y a sus profetas enviados anteriormente, haber expulsado a los obreros del Señor del campo de misión, no agradar a Dios y además estorbar el esfuerzo misionero a causa de una hostilidad general hacia la humanidad. Sin duda, todos ellos y todos los que hoy hacen violencia y amenazan la obra de Dios tendrán finalmente su merecido pago. Como expresa nuestro texto, viene sobre ellos ira hasta el extremo. Es conveniente escuchar hoy de nuevo, en estos tiempos peligrosos que vivimos, aquellos profetas modernos que nos han hablado acerca de lo ineludible que es el sufrimiento para la Iglesia del Señor en este mundo. Y uno de estos profetas, sin duda, es el teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, como sabéis, ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg, en el amanecer del lunes 9 de abril del 1945. Bonhoeffer escribe en su célebre libro El costo del discipulado lo siguiente: Jesús
se ve obligado a poner en contacto a sus discípulos de forma clara e inequívoca con el imperativo del sufrimiento. Igual que el Cristo no es el Cristo más que sufriendo y siendo rechazado, del mismo modo, el discípulo no es discípulo más que sufriendo, siendo rechazado y crucificado con él. El seguimiento, en cuanto a vinculación a la persona de Jesús, sitúa al seguidor bajo la ley de Cristo, bajo la cruz. No podemos sino recordar igualmente esas palabras conocidas del apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo agradece por esta hermosa perseverancia, por esta tenacidad de la Iglesia en medio de la persecución. El Señor nos conceda hoy también la misma paciencia, la misma resistencia y perseverancia, hermanos, en medio de cualquier circunstancia por la causa de Cristo Jesús. Esa fortaleza en medio de nuestra debilidad. Y ojalá podamos elevar acciones de gracias al ver esa constante gratitud, al ver ese motivo, esa constante fidelidad y también resistencia en medio de la prueba, hermanos. Llegamos a la conclusión. El Señor nos llama hoy a través de las palabras del salmista. Antes las leíamos al inicio del culto. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hermanos, toda la Escritura nos incita a una vida de oración. Todo en nuestra vida depende de la misma, pues en la oración están las raíces de la fuerza y de la transformación de la vida del ser humano. Solamente en la oración encontramos el poder para el diario vivir, sea cual sea la circunstancia. Y muy concretamente, hermanos, también en la oración de acción de gracias hay una fuerza especial en la gratitud del cristiano al Señor. Hay una fuerza especial en la gratitud. Le honramos a Dios de este modo, nos apropiamos de sus promesas, vivimos entonces realmente una vida plena de confianza en Él, de plena dependencia de Él, de humildad y desprendimiento. Y así fue la vida del apóstol Pablo, hermanos, una vida de oración y de fe, una vida con un corazón rebosante de gratitud a Dios. Daba gracias a Dios, hermanos, sin cesar. Y hay muchos motivos de alabanza, de gratitud, de acción de gracias, ¿verdad? Podríamos hacer cada uno de nosotros una larga lista de motivos, pero hoy quisiera que de una forma concreta pusiéramos en nuestro corazón estos 3 motivos y así podamos vivir nuestro seguimiento de Jesús en estos tiempos difíciles que nos ha puesto el Señor, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir. Pablo agradece por la Iglesia, porque esta Iglesia recibió el mensaje predicado como la palabra de Dios. Que este sea nuestro sentir, que así podamos recibir también la palabra predicada con un corazón creyente, abierto, humilde, y elevemos acciones de gracias a Dios por ello. Pablo agradece por la evidente transformación de vida por causa de la palabra. Esta palabra, como dice una traducción, que actúa eficazmente en los creyentes,
¿Verdad, hermanos? Así es. Permitamos entonces que el Espíritu actúe mediante la palabra y haga esa buena obra y la complete, esa buena obra que un día empezó. Y elevemos acciones de gracias por ello. Y por último, Pablo agradece por esa perseverancia que la Iglesia manifiesta en medio de la persecución y el sufrimiento. Hermanos, nos ha llamado el Señor a resistir en estos tiempos. Nos ha llamado el Señor a perseverar. Nos ha llamado, hermanos, a vivir con esa paciencia, ¿verdad? Tal como dice la Escritura en el nombre de Jesús, y perseverar en medio de las pruebas y de las batallas de la fe, y elevar acciones de gracias por esa fortaleza que Él derrama por su Espíritu, por esa paciencia que Él pone en nuestros corazones. Todo depende, en suma, de su maravillosa gracia. Todo depende de su sublime amor. Por eso, ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a entonar un cántico al Señor, es un cántico hermoso, un cántico que nos habla de la cruz y la resurrección del Señor y por lo tanto de la victoria que Él obtuvo. También juntamente con Él de la victoria que el cristiano puede vivir por la fe en Él. Puestos en pie, queridos hermanos. Nada es
pasamos a este tiempo tan hermoso, tan inspirador, que es la cena del Señor, donde hacemos precisamente memoria de aquello que ahora hemos entonado, hacemos memoria de su cruz. El Señor dando, entregando su vida por amor a cada uno de nosotros, cargando sobre Él nuestra maldad, nuestro pecado. Vamos a leer en Isaías 53 algunos de estos versículos en los cuales también se inspira este cántico, y voy también a invitar a aquellos que van a presidir la Cena del Señor que puedan acompañarme en este momento aquí delante, por favor. El profeta Isaías ve proféticamente de antemano al siervo del Señor en el Calvario. Y dice así el texto en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué bendición poder hacer memoria del siervo del Señor, del siervo sufriente, de aquel que toma mi lugar, tu lugar, y padece en la cruz para darnos salvación. Igualmente leemos esas palabras del apóstol en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Vamos a dar gracias por el pan, es símbolo de la vida, del cuerpo de Jesús entregado por nosotros en la cruz. Oremos al Señor, hermanos. Sí, Señor, te agradezco, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por todo lo que tú pones en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias, Señor, por haberte sacrificado por nosotros, Señor, y haber sufrido todo lo que padeciste, Señor. Y nos has dado, Señor, una nueva oportunidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que allí donde nos lleves, Señor, donde nos muestres, Señor, seamos, Señor, un poco como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Y dijo el Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, hermanas. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa de vino, símbolo de la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Pues oramos al Señor también haciendo memoria de ello. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, en estos momentos, y no solamente ahora, sino debe ser siempre en nuestra vida, Señor, el recordatorio de tu sacrificio en la cruz, Señor. Como hemos cantado, es verdad que por tu sangre, por tus heridas, fuimos nosotros sanados, Señor. Y esto es impresionante, Señor. Aquí vemos la gracia redentora tuya, Señor, sobre nuestras vidas y sobre este mundo, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Haz que de verdad que vivamos vidas transformadas día tras día, Señor. Muchas gracias por tu sacrificio, Señor. Amén. Amén. Y dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de Jesús, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Que así sea, queridos hermanos. Se nos llama a través de este acto y de nuestra vida a predicar el Evangelio. Ese es el último cántico que hoy entonaremos. Recordamos la gran comisión en Mateo 28, Hechos 1:8, Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa, hermanos, es nuestra hermosa tarea como Iglesia del Señor. Pues puestos en pie entonamos este cántico.
el Evangelio de la paz, alzar los ojos para ver que es tiempo de cegar y de confiar que sus promesas cumplirán, palabras de gracia os dará en cada necesidad, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea hoy. Y anunciar, sanar las llagas del dolor, sacar los ojos, consolar, el mundo llorando está. Y quebrantado corazón, su gracia abundante bastará, las cargas aliviará, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea hoy. Y dice así el texto de la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.